nombre es Elio Enrique Ruiz Gómez, docente de la Escuela de Aviación Marco Pierre Suárez, grupo académico. El curso que vamos a ver, Física 2. El tema que vamos a tratar es el de rotación de cuerpos rígidos. Ejemplos de cuerpos rígidos tenemos las aspas de un helicóptero, el rotor principal. La característica es que estos cuerpos al rotar no cambian su forma. Lo mismo sucede con las aspas del rotor lateral del helicóptero. Son ejemplos de cuerpos rígidos. Otros ejemplos está un CD, al rotar conserva su forma. Vamos a considerar primero la cinemática de un punto sobre este cuerpo rígido. Luego de ello podremos tomar cualquier punto del cuerpo rígido y extenderemos nuestra definición de cuerpo rígido sumando todas las interacciones de todas las partículas del cuerpo rígido que están en movimiento. Por lo tanto, iniciaremos primero con el punto Q, un punto cualquiera del cuerpo rígido que está a una distancia dada del eje de rotación del cuerpo rígido. En el movimiento circular con rapidez variable de una partícula, tenemos que la aceleración tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial, como lo podemos observar aquí en la trayectoria de la partícula que está rotando con rapidez variable. La aceleración, este vector, tiene dos componentes, la componente radial y la componente tangencial. Miramos aquí que la velocidad de la partícula, que es tangente a la trayectoria de la partícula, en este caso es paralela al vector velocidad. Por lo tanto, la rapidez de la partícula está incrementando hasta llegar a un valor máximo. A partir de este valor, miramos detenidamente que la aceleración tangencial, esta componente de la aceleración, ahora es opuesta al vector velocidad. Por lo tanto, la magnitud del vector velocidad va disminuyendo, o sea, el cuerpo, la partícula se está desacelerando hasta llegar a un valor mínimo. La pregunta que nos sale en el momento es, ¿cuál es la causa que hace que la velocidad de la partícula cambie de dirección? La respuesta está en la componente radial de la aceleración. Esta componente de la aceleración, que es la componente radial, es la responsable de cambiar la dirección de la partícula, la dirección de la velocidad. Miremoslo aquí, va cambiando la dirección debido a la aceleración radial. Vamos a considerar un ejemplo más sencillo en el cual la componente tangencial de la aceleración de la partícula es cero. Este ejemplo va a ser el movimiento circular uniforme, cuya característica es que esta componente tangencial de la aceleración es cero. Por lo tanto, la aceleración va a tener una sola componente, la componente radial. Al tener una sola componente, la componente radial, vemos que la magnitud de la velocidad se conserva. La partícula siempre va a tener la misma rapidez en cualquier punto de la trayectoria, pero esta aceleración radial es la responsable de cambiar solamente la dirección de la velocidad. Por lo tanto, el cuerpo se está acelerando porque cambia su dirección, aún siendo que la magnitud de la velocidad sea constante. Consideremos, por ejemplo, un punto cualquiera de la trayectoria y miremos su cinemática. Luego, desplazamiento de la partícula de un punto P1 a un punto P2, sucesivamente, ¿sí? Y generalicemos nuestro concepto de la aceleración radial de la partícula. Bien, entonces tomamos un punto y observamos efectivamente para que el movimiento sea circular uniforme, la aceleración es perpendicular a la velocidad y siempre está hacia el centro de la trayectoria.
Aquí hemos simulado un auto, está haciendo las veces de la partícula y su trayectoria es un movimiento circular uniforme. Miramos aquí que la velocidad es perpendicular a la aceleración. Ahora tomemos otro punto y miremos el desplazamiento de la partícula. El desplazamiento de la partícula lo vamos a considerar del punto P1 al punto P2. El desplazamiento lo colocamos con delta S y la partícula ha barrido un ángulo, ha tenido un desplazamiento angular que lo hemos denominado delta phi, la letra griega phi. Bien, ese ángulo lo medimos respecto al eje de rotación, una línea imaginaria que pasa por el centro del círculo y nos forma un triángulo, como se ve este. Bien, como la partícula está acelerada, la rapidez es constante pero la velocidad cambia, podemos formar una suma vectorial. El vector V1 más el cambio de la velocidad nos da el vector V2, la velocidad 2 cuando la partícula está en el punto 2. Estos dos triángulos son semejantes, el triángulo de la suma vectorial con el triángulo de desplazamiento angular y el radio son semejantes, por lo tanto podemos tomar las relaciones de sus lados. La magnitud del cambio de velocidad sobre la rapidez es igual a la magnitud de desplazamiento sobre el radio. Magnitud de desplazamiento sobre el radio. Al despejar la magnitud de la velocidad, tenemos esta relación que nos da que la rapidez 1 de la partícula cuando está en el punto P1 sobre el radio de la trayectoria por el desplazamiento nos da el cambio de velocidad. Con este cambio de velocidad, recordamos del curso anterior, podemos definir la aceleración media. Entonces, obtenemos la magnitud de la aceleración media de la siguiente forma. La aceleración media va a ser el cambio de velocidad, la magnitud del cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Esto nos da la magnitud de la aceleración media. Al reemplazar los valores obtenidos para el cambio de velocidad, encontramos que tenemos esta expresión para la aceleración media. La rapidez sobre el radio de la trayectoria por esta relación, el desplazamiento en el intervalo de tiempo. Con la aceleración media podemos definir la aceleración instantánea de la partícula en un punto P1, como el límite de esta expresión conforme P2 se acerca a P1. Lo colocamos matemáticamente de la siguiente forma: la aceleración instantánea es el límite a cero. Como la rapidez y el radio son constantes en un movimiento circular uniforme, pueden salir del límite y nos queda que el límite, intervalo de tiempo cuando el tiempo tiende a cero, nos da la rapidez de la partícula. Bien, podemos generalizar aún más considerando un punto cualquiera de la trayectoria. Por lo tanto, podemos omitir su índice 1 de la rapidez y definir en general la aceleración para cualquier punto. Entonces, al colocar la rapidez sin su índice y este límite, este número nos da la rapidez, obtendremos la rapidez al cuadrado sobre el radio, como lo vemos aquí en la expresión para la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser la rapidez al cuadrado sobre el radio para un movimiento circular uniforme. Es una constante del movimiento circular uniforme. Bien, aquí miramos que la aceleración centrípeta siempre es perpendicular a la velocidad instantánea, como se demuestra en esta figura y lo habíamos observado desde un comienzo. Ya podemos obtener nuestra conclusión. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración instantánea es la rapidez al cuadrado sobre radio
y su dirección es perpendicular a la velocidad y es hacia adentro del radio, nunca hacia afuera. Es una característica muy importante que tenemos en nuestra conclusión de la aceleración centrípeta o aceleración radial. Bien, miremos un ejemplo. La aceleración centrípeta en un camino curvo. El ejemplo nos dice: un automóvil deportivo Aston Martin V8 Volkswagen tiene una aceleración lateral de 0.96 g, que es 0.96 por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, nos da 9.4 metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración lateral de la partícula. Esta es la aceleración centrípeta máxima que puede lograr el auto sin salirse de la trayectoria circular derrapando. Si el auto viaja a 40 metros por segundo, nos preguntan cuál es el radio mínimo de la curva que puede escribir. Vamos a suponer que no hay peralta. Entonces, miramos que nosotros conocemos el modelo para la aceleración radial como la rapidez al cuadrado sobre el radio. Nos dan también la rapidez de la velocidad, que es 40 metros por segundo. Al despejar el radio de esta expresión, obtenemos que el radio es la rapidez al cuadrado sobre la aceleración. Reemplazando los valores de rapidez, que es 40 metros por segundo, lo le damos al cuadrado, sobre la aceleración máxima de 9.4 metros por segundo cuadrado, tenemos un radio mínimo de 170 metros, que es aproximadamente 560 pies. Miremos de nuestra expresión. Si el radio disminuye de este valor, entonces la aceleración aumenta. Ya sobrepasaríamos esa aceleración máxima de 9.4 metros por segundo. ¿Esto qué efectos tiene? Que el auto se sale de la trayectoria derrapando. Si el valor del radio fuese mayor, entonces la aceleración disminuiría y el auto no tendría inconvenientes por salirse de la trayectoria. Tenemos ejemplos de cuerpos rígidos que miraremos en la próxima sesión. Por ahora nos concentraremos en la cinemática de una partícula. Miraremos en las próximas secciones los conceptos de desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración, y haremos el modelamiento para describir la posición de cualquier partícula que está en un movimiento circular. Con esos conceptos ya claros podemos ya extender nuestra definición a la caracterización de un cuerpo rígido, la caracterización cinemática. Podemos describir ya la cinemática del cuerpo rígido. Otros ejemplos de cuerpo rígido son el volante del motor, un ejemplo de cuerpo rígido. En fin, en la naturaleza tendremos gran cantidad de cuerpos rígidos que miraremos con detalle en las siguientes sesiones. Por ahora nos concentraremos también en los talleres, leer y estudiar en la bibliografía del libro guía CIAR y en el libro de Serway. Les agradezco la atención, que hayan sido de gran provecho y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.